Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 7. Invertirlo. 0 ciñete al canon. 0 Sosuke Aizen era un genio, era competente, si no un maestro, en casi todo lo que probaba. Era un gran maestro espadachín, uno de los mejores usuarios de Kido que jamás haya existido, además de un genio científico. Estrategia, filosofía, matemáticas, química, psicología, podría escribir libros sobre cada una de ellas y más. No sería increíble decir que era bueno en todo, pero lo que la mayoría no sabía era que simplemente era muy bueno ocultando aquello en lo que era malo. Lo que llevó a su situación actual, Aizen estaba parado frente a la estufa en la pequeña cocina de su apartamento. En la sartén sobre la estufa había una variedad de verduras y trozos de carne. Mirando el libro abierto sobre el mostrador, comprobó la receta una vez más. Tomando la sal, añadió una cucharadita al plato y removió antes de agregar un chorrito de salsa teriyaki. Después de un minuto más o menos, retiró la sartén del fuego y esparció su contenido sobre un plato de arroz blanco. Después de tomarse unos minutos para limpiar y dejar que la comida se enfriara un poco, agarró un par de palillos y el plato y se dirigió a su sala de estar, la misma habitación donde había tenido una conversación con esos dos hombres hace solo un tiempo. Unos días antes. Agarrando el control remoto encendió la televisión y se sentó. En su mundo anterior nunca vio la televisión como algo más que un medio para perder el tiempo, y tenía razón. Lo mismo ocurría principalmente con Remnant, pero descubrió que disfrutaba viendo documentales de historia de vez en cuando. Por supuesto, podía simplemente leer uno de los muchos libros de texto de la biblioteca Schne, pero como simplemente intentaba disfrutar de una comida, decidió conformarse con la televisión. Usando los palillos, Aizen levantó un poco de carne y verdura y sopló ligeramente antes de darle un mordisco. Después de unos segundos de masticar suspiró. Horrible. Sacudió la cabeza antes de darle otro bocado a la poco apetecible comida. Esto sucedía cada vez que intentaba cocinar algo más complejo que fideos instantáneos. Incluso en la sociedad de almas, nunca había tenido ningún talento en las artes culinarias, y tampoco por falta de intentos. Ser malo en algo siempre se le había metido bajo la piel, así que se tragó su orgullo y se inscribió en varias clases de cocina, una incluso la impartió su antiguo quinto asiento. Había comprado varios libros de cocina, la mayoría destinados a aficionados. Nada de eso ayudó, no importa qué tan de cerca siguiera las recetas, la comida siempre tendría un sabor desagradable. Por supuesto, seguiría comiendo cualquier cosa que cocinara, no solo para no desperdiciar, sino también porque prefería reconocer sus fracasos, por más raros que fueran. Mirando la pantalla, inclinó ligeramente la cabeza. Mitos antiguos y cuentos de hadas, interesantes. Agarró el control remoto y subió el volumen. Una semana más tarde respira hondo. Aizen le dijo a Winter mientras estaba sentado frente a ella en la nieve, en lugar de su habitual kimono de invierno, solo usaba un par de pantalones cortos. Winter estaba en el mismo estado de desnudez, vistiendo solo un traje de baño. Recuerda, bloquea el frío. Dijo con los ojos cerrados. Ahora describe el objeto que tienes en tus manos sin mirarlo. Las manos temblorosas de Winter palparon todo el objeto. Parece madera, tiene una punta afilada y una base redonda y plana. Dijo entre dientes. Bien, ahora dame más detalles. Un guerrero debe ser capaz de captar tantos detalles mientras está bajo estrés como normalmente podría, ignorar el dolor de las heridas o cualquier otra distracción y concentrarse en su objetivo. Él le explicó. Continuó palpando el objeto. Está grabado a lo largo, es pesado y huele un poco a azufre. Ha sido pulido pero es viejo y puedo sentir la cerámica. Bien, ahora abre los ojos. Le dijo a la chica con su voz siempre tranquila, casi como si la temperatura helada no le afectara en absoluto. Al abrir los ojos, Winter miró el objeto. ¿Es un diente? Un trofeo de 67 años de un cazador que sobrevivió a una herida del Grim del que salió ese diente. Mira los grabados. Él le instruyó, mientras ella lo hacía, él continuó hablando. La bestia le mordió el hombro con tal fuerza que el diente se rompió, incluso con tanto dolor logró pensar con suficiente claridad como para terminar la pelea y no sacar el diente hasta que regresó a la aldea que estaba protegiendo y encontró un médico.
Simplemente lo sacó sin pensar primero que habría muerto por pérdida de sangre en minutos. Los grabados muestran cómo se libró la batalla. Explicó mientras la niña captaba tantos detalles como fuera posible. Creo entender. Dijo entre dientes. Aizen se rió entre dientes. Entiendes el concepto, pero simplemente escucharlo no es suficiente. Esta es una habilidad increíblemente vital para cualquier guerrero, que se desarrolla a lo largo de muchos años de experiencia. Requiere una gran autodisciplina, vestirse. Él le dijo parándose y caminando hacia donde estaba el resto de su atuendo. La chica se apresuró a ponerse la ropa extra, cualquier cosa que le ayudara a evitar el frío. Caminando hacia un árbol cercano, la pareja se encontraba actualmente en los bosques cerca de la finca Schne. Aizen sacó su espada en un instante y antes de que Winter pudiera girarse para mirar, ya la había envainado y el árbol cayó en pedazos como si lo hubiera arrojado. Una trituradora de madera. Al inclinarse, Aizen sacó un fragmento de polvo rojo y prendió fuego a la pila de trozos de madera. Después de unos minutos más, se encendió un fuego de tamaño respetable y Winter ya se estaba calentando en él. Aizen cortó otro árbol más pequeño y trajo algunos troncos para sentarse. Winter, quiero contarte una historia de alguien que conocí y que me recuerdas mucho. Le dijo a la chica que lo miraba con sorpresa y emoción en sus ojos, que siempre le encantaba cuando él le contaba historias. Además de cómo finalmente cayó, es algo que espero que no repita. Añadió haciendo que ella perdiera un poco de emoción. Su nombre era Byakuya Kuchiki, y era un guerrero increíblemente hábil. Ubicación desconocida. Cinder pasó la página del libro que su amante le había dado. Actualmente se encontraba en una de sus casas seguras mientras viajaba a Vale. Decir que el libro le pareció fascinante sería quedarse corto, ya que el personaje principal, Zaine, tenía una personalidad muy profunda. Mientras leía, tenía cada vez más la sensación de que, a pesar de poder leer a todos los que lo rodeaban con facilidad y claridad, él realmente no parecía conocerse a sí mismo en absoluto. Se le ocurrió tantas máscaras y las usó todas tan perfectamente que ni siquiera él sabía dónde terminaban y dónde realmente comenzaba. Ella ya había leído el libro una vez y lo estaba leyendo una vez más. Este libro terminó con la creación de Zaine de un objeto poderoso llamado Ogyoku. Algo con la capacidad de alterar la realidad misma para ayudar a su poseedor a lograr sus mayores deseos. Desafortunadamente, el de Zaine fue un fracaso, pero se enteró de otro hombre que había estado trabajando en el mismo artefacto llamado Urahara. De hecho, se encontró esperando con ansias el lanzamiento del próximo libro en unos meses. Era tan raro que encontraba una novela que le interesara. Levantando su pergamino comprobó la hora, era poco más de medianoche. Soltando un suspiro, cerró el libro y lo dejó antes de colocarlo junto a la cama en la que estaba sentada. Tenía mucho que caminar mañana y necesitaría descansar. Días después James firmó otra hoja antes de mirar la siguiente, también la firmó antes de tomar otra. Esta era la batalla que sabía que nunca podría derrotar con soldados y barcos. El papeleo era un enemigo siempre presente, especialmente no solo para un director sino también para un general. Fue una de las pocas veces que realmente se alegró de tener un brazo robótico, le ahorró mucha tensión en la muñeca. Al escuchar un pitido de su intercomunicador, suspiró y presionó el botón. ¿Sí? General Ironwood, señor, tiene una visita no programada. La voz de su secretaria sonó por el altavoz. Estoy muy ocupado, dígales que programen una cita y regresen. Dijo James frotándose la frente. Dice que es un buen amigo de su señor, Sosuke Aizen. ¿Le gustaría que aún así lo despida? James se animó ante el nombre. Envíalo adentro. Dijo rápidamente, realmente curioso de saber a qué vendría aquí el hombre aterrador. Enseguida, señor. Solo unos momentos después, las puertas de su oficina se abrieron y entró el hombre de cabello castaño con su siempre presente sonrisa serena. Buenas tardes, James, espero que estés bien. Aizen asintió con la cabeza al hombre antes de señalar una de las sillas frente al escritorio del general. Haciendo un gesto en respuesta, James asintió mientras Aizen tomaba asiento. Lo mejor que puedo estar con esta montaña de papeleo. James puso su rostro entre sus manos. Aizen se rió entre dientes. De hecho, conozco muy bien los dolores del papeleo. Aunque siempre encontré la repetición un poco reconfortante cuando se combina con una buena bebida, tal vez un poco de té de jengibre.
dijo Aizen felizmente. Pero estoy seguro de que estás demasiado ocupado para simplemente charlar así que iré al grano. Recientemente fui visitado por un par de caballeros que creo firmemente que son parte de cualquier grupo al que tú y los tuyos se opongan. Explicó haciendo que el general se sentara más derecho. Supongo que no le informaste a mucha gente sobre mí. Una expresión sombría se formó en su rostro. No, que yo sepa, solo 7 personas, incluyéndome a mí y a la mujer con la que luchaste, deberían saber que eres algo más que un autor. Las personas a las que se lo conté saben que no deben hablar libremente sobre información tan sensible. La única forma en que alguien del enemigo podrían aprender tales cosas si Raven, la mujer bandida, les dijera, oh, tienen un traidor en sus filas, sí. Eso es lo que creo personalmente, pero no vine a hablar de eso. Como dije antes, deseo permanecer completamente ajeno a cualquier conflicto en el que puedan estar sus grupos, que es por eso les di tiempo suficiente para abandonar el país o cubrir sus huellas. Entregárselos a usted sería tomar partido. Aizen explicó. De lo que vine aquí a hablar con usted es mi próximo paso. Las cejas de James se alzaron ante eso. ¿Qué sería eso? Me he quedado aquí en Atlas suficiente tiempo, en realidad solo había planeado quedarme aquí por unos días, pero terminé quedándome por varias semanas. La razón de esto es su interés Tshne y sus hermanos menores. Aizen se inclinó hacia adelante. Son niños muy brillantes con un gran futuro por delante, sé que probablemente ya tengas tus ojos puestos en ella como candidata para un puesto de especialista. Si ella decide que eso es lo que quiere hacer, no tengo ninguna duda de que se convertirá en uno de ellos. De los mejores agentes que jamás emplearás, sin embargo, no quiero que la fuerces a ella o a su hermana, dudo mucho que su hermano tenga algún interés en una carrera basada en el combate en el futuro. ¿Estoy claro, general? Madera de Hierro asintió. Mucho, aunque nunca tuve ninguna intención de obligarla a ella ni a la joven Ace a hacer nada. Puedo alentar esas cosas, pero nunca las forzaría. También estoy de acuerdo, veo grandes cosas viniendo de esos dos. Pero siento que te vas, ¿dónde vas a ir? Sosuke se rió. Una pregunta muy honesta, claramente no estás tratando de sacarme información de manera engañosa. Lo respeto. Aizen asintió. Creo que me dirigiré a Vale. He oído que el paisaje y el clima son absolutamente hermosos en esta época del año. Así es, por supuesto informaré a mis colegas que usted se dirigirá allí. Le dijo Ironwood. No esperaría nada más. Por eso te lo digo, de hecho, prefiero que tus agentes no busquen a Remnant en busca de mí. Aizen se puso de pie y le tendió la mano al hombre. Ha sido un placer, James. James tomó la mano con fuerza y le devolvió la sonrisa. De hecho así es. Buena suerte, Sosuke. Gracias, se lo voy a decir a los niños ahora, así que lo necesitaré. Con eso salió por la puerta. Capítulo 8. Aizen sonrió a los 3 niños que tenía delante, cada uno de los cuales parecía estar al borde de las lágrimas. Vamos, no hay necesidad de llorar. Se arrodilló a su nivel. Puso una mano sobre las cabezas de los 2 niños más pequeños. Prometo que esta no será la última vez que nos veremos, me aseguraré de visitarlos pronto. Les dijo a los 2 con su siempre presente sonrisa. ¿Prometes? Esta vez fue el mayor quien habló. Mirándola, él asintió. Sí. Metiendo la mano en su camisa sacó una pequeña caja. Antes de irme, tengo algo para cada uno de ustedes, un regalo de despedida. Los 3 parecieron animarse un poco ante esto. Al quitar la tapa de la caja, reveló 3 elementos diferentes. El primero es para Kyo Idley. Agarró un pequeño anillo de plata y se lo entregó al niño. Y Weiss sacó el pequeño collar de plata del que colgaba una pequeña manzana y lo colocó en las manos abiertas de la niña. Y el invierno. Finalmente miró a la hija mayor, agarró un broche de piedras preciosas rojas y lo colocó en su palma. Guárdalos contigo, te protegerán del mal. De pie en toda su altura, Aizen se volvió hacia Jax que estaba cerca, acercándose y le tendió la mano al hombre que la tomó con una amplia sonrisa. Si alguna vez deseas pasar un rato y charlar mientras tomamos unas copas, las puertas de Tshne siempre están abiertas para ti, Sosuke. Aizen asintió en respuesta. Me aseguraré de traer mis notas sobre mi teoría de la fusión del polvo también.
Espero que volvamos a hablar pronto, Jax. Dirigiéndose a la puerta principal, salió y bajó las escaleras hacia la limusina que esperaba. El conductor abrió la puerta cuando entró y miró por la ventana y el vehículo se alejó, saludó a los niños mientras ellos lo saludaban a él. Un día después Aizen se sentó cómodamente en el suelo, con las piernas cruzadas y Kyokazu y Hetsu recostados sobre su regazo. Sonrió ante el familiar aroma de las flores de cerezo y la tormenta que se acercaba, y el sonido de un guzen tocando suavemente cerca lo tranquilizó. Ha sido un viejo amigo desde hace mucho tiempo, dijo Aizen abriendo los ojos y mirando al que tocaba el instrumento. Era una mujer de figura esbelta que vestía un kimono tradicional y muy fino, era de color rosa con la imagen de olas rompiendo en la parte inferior. Tenía un cabello negro muy largo y sedoso que probablemente le llegaría hasta las rodillas si se ponía de pie. Sin embargo, su rostro estaba oculto a la vista, una máscara de porcelana giesa cubría su rostro. Ella no respondió mientras continuaba rasgueando el instrumento, sus dedos pálidos y pequeños se movían de cuerda en cuerda con gracia y habilidad. La pareja se sentó debajo de un cerezo en flor en un campo de tales árboles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo estaba oscuro con nubes de tormenta y de vez en cuando se podían escuchar truenos a lo lejos. Este era el mundo interior de Aizen y la mujer era Kyokazu y Hetsu. No hemos hablado desde poco después de desertar de la sociedad de almas. Continuó mientras se recostaba y miraba los pétalos de flores que caían de los árboles. Han pasado muchas cosas en ese tiempo. ¿Por qué has venido aquí? La mujer finalmente habló, su voz sonaba casi tan elegante como parecía, aún así el resentimiento era claro. Aizen suspiró. No estoy del todo seguro, tal vez fue un capricho lo que me trajo aquí. Entonces deberías irte. Su tono era agudo. Sosuke miró fijamente al espíritu durante casi un minuto antes de cerrar los ojos y asentir. Unos momentos después volvió a abrir los ojos y se encontró sentado solo en su cabina a bordo del transatlántico que se dirigía a Vale. Levantó su espada con el ceño fruncido, no le sorprendió en absoluto que ella no quisiera hablar con él. Desde su batalla final con Ichigo Kurosaki, donde todos declararon que no necesitaban la espada y voluntariamente la dejaron a un lado por el poder del Ogyoku, se dio cuenta de que había un gran resentimiento. Durante más de un siglo, la espada había sido la única en la que realmente confiaba, así como su aliada más importante, y después de todo, se apresuró a tirarla. Desde entonces, el arma se había sentido notablemente más pesada. Aún así sabía que la espada todavía le era leal, el hecho de que todavía pudiera usar Shikai o Bankai era prueba de ello, aunque eso no significaba que ella lo hubiera perdonado. Tal vez ella nunca lo haría, él tampoco podía culparla realmente. Apoyó la espada contra la cama, se levantó y salió de la habitación, tenía ganas de tomar un trago. Aizen bajó del barco y se tomó un momento para mirar alrededor de la ciudad de Vale, era muy diferente a Atlas. Mucho más pacífico y familiar para el Exul Reaper. Le recordó la ciudad que había intentado convertir en la llave del rey de las almas. Un silbido llamó su atención y miró hacia la fuente, un hombre de cabello negro canoso con una gran espada colgando de su cadera se encontró con sus ojos entre la multitud de personas, ya sea saliendo del barco o encontrándose con alguien que se encontraba. Asintiendo, Aizen se acercó a él. Hola, supongo que trabajas con James. El hombre lo miró de arriba a abajo. Algo así, los nombres Crow. Mi jefe me pidió que te invitara a reunirte con él una vez que llegaste, ha estado ansioso por conocerte desde que Jimmy se orinó después de tu conversación con él. Le dijo Crow sin siquiera relajar el brazo que colgaba al lado de su espada. Aizen se dio cuenta de esto. ¿Qué pasa si rechazo esta invitación? Preguntó con curiosidad. Crow arqueó una ceja. No estoy aquí para obligarte a ir a ningún lado, si no quieres entonces me iré ahora mismo y dudo que vuelvas a saber de nosotros mientras estés en Vale. Solo queremos hablar. Dijo levantando las manos y dando un paso hacia atrás. Ya veo, entonces mis disculpas por la sospecha. Simplemente noté lo tenso que estabas. Aizen le hizo un gesto a Crow para que caminara con él. Después de un momento, Crow comenzó a seguir a los espadachines por la calle a lo largo de la acera. Sí, bueno, vi lo que le hiciste a mi hermana en Mistral. Es difícil no ser cauteloso con alguien que puede hacerle eso a una mujer como ella.
Ya veo, entonces la mujer Bandira era tu hermana. ¿Cómo está ella, por cierto? Me aseguré de dejarla con vida. Sosuke asintió entendiendo. Hermana gemela en realidad, y se recuperará completamente con el tiempo, al menos físicamente. Realmente le hiciste algo a nivel emocional. Los cazadores lo miraron con los ojos entrecerrados. Ella me atacó con la intención de asesinarme a sangre fría cuando pensaba que yo era simplemente un civil. Por cierto, no dudó y me dijo que lo había hecho antes. ¿Le importaba el daño emocional que infligió a las familias de aquellos que ella mató? Aizen preguntó encontrando su mirada sin ceder ni un centímetro. El par de hombres se miraron fríamente durante varios segundos antes de que Crow suspirara y se pellizcara el puente de la nariz. Sí, lo entiendo. Sé mejor que nadie lo perra que es mi hermana, y no puedo decir que no fue un poquito catártico verla ser derribada. Crow se rió levemente. Pero esa perra sigue siendo mi hermana. Crow rápidamente se giró y golpeó con su puño la mejilla del Soul Reaper. Aizen no se movió ni un poco. ¿Ya terminaste? Le preguntó a Crow, quien dio un paso atrás y estaba sutilmente acariciando una mano que ahora palpitaba. Sí, aprendí cuando era niño que si alguien golpea a tu hermana, estás obligado como hombre a devolverle el golpe. Así que ahora estamos bien. Abrió y cerró la mano un par de veces. Dioses, ¿tu cara está hecha de roca? Aizen no pudo evitar reírse de esto, su mejilla ni siquiera le picaba después del golpe. Ven, vamos a hablar con tu jefe. Faro Aizen miró hacia la torre sobre él, sin duda era hermosa. No era tan alto como las torres de las noches, pero claro, esas torres no fueron construidas con medios normales como este. Estaban hechos de partículas espirituales como todo en la sociedad de almas, se podían construir edificios enteros fácilmente y en muy poco tiempo. Fue en parte la razón por la que los daños a la propiedad nunca fueron una gran preocupación para los capitanes. Aizen siguió a los cazadores claramente ebrios cuando entraron a la base de la torre y al ascensor. El viaje solo tomó unos momentos y pronto salieron a una gran oficina con un extraño motivo parecido a un reloj. Sentado detrás de un escritorio estaba un hombre de cabello plateado. Aizen lo miró a los ojos con el ceño fruncido. Había podido sentirlo desde su llegada a los terrenos de la escuela, la energía que desprendía el hombre, era algo con lo que estaba lejos de estar familiarizado. Algo que honestamente podría decir que odiaba. Originalmente vine aquí porque Crow me lo pidió amablemente y estaba interesado, ahora casi desearía no haberlo hecho. Habló dando a conocer su disgusto. El hombre detrás del escritorio pareció legítimamente sorprendido ante esta declaración. Lo siento pero no entiendo, ¿he hecho algo para ofenderlo, señor Aizen? Preguntó realmente sonando confundido. Aizen se acercó al escritorio del hombre hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Tu existencia por sí sola es ofensiva, eres una criatura de influencia divina, ¿no? Nunca confundiría algo ni siquiera remotamente similar a esa cosa. Prácticamente escupió las palabras esa cosa. Estas palabras dejaron a los otros hombres completamente conmocionados por sus declaraciones. Después de unos momentos, el sujeto de su vitriolo recuperó la compostura. ¿Entonces conoces a los dioses hermanos? No, al menos no más que cualquiera que lea un libro sobre religión antigua. Aizen negó con la cabeza. Pero sé mucho sobre sus amables dioses. Di lo que quieras para que pueda irme. Él demandó. Él asintió. Muy bien, entonces, simplemente deseaba conocer al hombre que ha estado causando tanto revuelo últimamente. Si deseas irte, puedes hacerlo. Hizo un gesto hacia el ascensor al que Aizen inmediatamente volvió. Pero antes de irse, puedo decirle que tampoco amo a los dioses, señor. Aizen. Me quitaron todo y me dejaron maldecido por la eternidad con una tarea imposible. Aizen solo hizo una pausa por unos momentos antes de continuar hacia el ascensor. Más tarde Aizen estaba sentado solo en un banco en el parque, tenía un libro en la mano que intentaba leer sin éxito, no importaba lo mucho que lo intentaba, simplemente no podía concentrarse en él. Su mente continuó volviendo a las palabras del hombre mayor. Lo último que quería tener en este mundo eran sus dioses. Había muy pocas cosas que a Sosuke Aizen le importaban lo suficiente como para decir que las odiaba. La estructura de la sociedad de almas, Kisuke Urahara, incluso si respetaba al hombre como a un igual.
Luego, por supuesto, estaban los dioses, el mismo recuerdo del rey del alma era suficiente para hacerlo sentir enfermo. Eres un hombre difícil de rastrear, lo sabes. Dijo Crow mientras se acercaba y se sentaba a su lado. Esa desaparición que hiciste después de dejar la torre fue interesante. ¿Cómo puedo ayudarte, Crow? Aizen le preguntó al hombre que sostenía un frasco ofreciéndolo. Después de unos momentos Aizen suspiró y lo tomó. Nunca antes había recurrido al alcohol para otra cosa que no fuera una herramienta para mantener las apariencias mientras estaba en la sociedad de almas. Disminuía la capacidad de pensar y razonar con claridad, pero tal vez eso era lo que necesitaba para dejar de pensar en el tema de lo divino. Solo estoy aquí para hacerte saber que Ozpin no te molestará. Mientras no te involucres, estaremos más que felices de fingir que no eres más que un autor de paso por la ciudad. Crow se encogió de hombros, tomó la petaca y tomó un trago. Gracias, ese es exactamente el arreglo que esperaba. Aizen se levantó y colocó su libro en su camisa. Oye, me estoy quedando sin dinero. Dijo Crow agitando su petaca. ¿Quieres ir a un bar? Sosuke estaba un poco sorprendido por la solicitud. La última vez que alguien invitó a ir a beber fueron los capitanes Kyoraku y Zaraki. Quiero escuchar el otro lado de la historia sobre tu pelea con mi hermana. Aizen guardó silencio durante varios segundos antes de asentir. Díganos el camino, señor. Branwen. Capítulo 9. Aizen drenó lo último del líquido de su vaso. El familiar ardor del alcohol fluyendo por su garganta era más cómodo de lo que pensaba. Su bebida preferida usualmente era sake, pero el bar al que Crow lo había llevado no tenía ninguno, así que se conformó con lo que Crow recomendó, al menos para el primer vaso. La bebida que bebía el hombre era como beber limpiador de desagües, por lo que Aizen decidió optar por una bebida llamada whisky. Descubrió que lo disfrutaba mucho más. Él y los cazadores borrachos habían estado bebiendo y hablando durante poco más de 2 horas, y Aizen se dio cuenta de que estaba ebrio, no tan gravemente como Crow, pero lo suficiente como para que incluso él comenzara a arrastrar un poco las palabras. Muy bien, caballeros, la última llamada fue hace 20 minutos. Dijo el camarero acercándose a la pareja y agarró sus vasos vacíos. Aizen asintió y se puso de pie antes de colocar un gravamen en el mostrador para cubrir su cuenta, mirando a Crow, quien ya estaba tambaleándose hacia la puerta. Aizen levantó una ceja. ¿Cuánto debe? Preguntó levantando su billetera. El camarero se rió entre dientes. Él tiene una cuenta aquí, simplemente le agregaré su factura. ¿Cuánto debe en total, por curiosidad? Preguntó Aizen. Lo diré de esta manera. El día que él pague su cuenta es el día en que me jubilaré. El camarero se rió mientras se alejaba. Aizen salió rápidamente del bar y siguió al hombre que tropezaba, teniendo cuidado de no tropezar mientras caminaba. Entonces, ¿quieres ir al siguiente bar? Crow preguntó arrastrando las palabras. No, ya he tenido suficiente y tú también. Respondió sacudiendo la cabeza. Los cazadores refunfuñaron. Suenas como Summer. Bien, vamos. Dijo haciendo un gesto al ex segador de almas para que lo siguiera. ¿Y hacia dónde nos dirigimos exactamente? Aizen preguntó siguiendo al hombre. Normalmente estaría buscando algún tipo de alojamiento para pasar la noche, pero no estaba cansado. Con su nivel de energía y resistencia, fácilmente podría mantenerse activo y alerta durante más de una semana sin necesidad de dormir ni comer. Había descansado lo suficiente durante el viaje en barco desde Atlas, por lo que probablemente no se sentiría cansado durante unos días como mínimo. Mi casa, necesitas un lugar donde quedarte y tengo más bebida allí. Crow respondió mientras la pareja caminaba. Después de unos minutos se detuvieron en los muelles. Mirando a su alrededor, Crow saltó en el aire y, sorprendiendo un poco a Aizen, se convirtió en un pájaro y comenzó a volar sobre el agua. A la mayoría probablemente le resultaría impactante que un hombre pudiera convertirse en un pájaro de esa manera, pero esta no era la primera vez que Aizen veía cosas así. Yoruichi Shioin podía hacer algo similar, aunque podía convertirse en un gato. Una vez incluso había visto a un hombre transformarse en una capa. La cuestión era que una persona que se transformaba en un animal no era algo inaudito. Antes de que sus pensamientos pudieran continuar, Crow regresó y volvió a su forma normal. Acabo de recordar que no se puede volar. Maldita sea, estoy más borracho de lo que pensaba. Él rió. Aizen negó con la cabeza. De hecho.
Levantó el pie y pisó lo que parecía ser el aire mismo y continuó caminando hacia adelante hasta que estuvo varios pies sobre la superficie del agua. No hay ningún problema. Crow negó con la cabeza. Presume. Sígueme. Dijo antes de cambiar de nuevo y volar, esta vez con Aizen siguiéndolo. Parche, a la mañana siguiente Summer dejó escapar un suspiro cansado mientras enderezaba la falda de Ruby, la niña se estaba abotonando la camisa mientras se preparaba para ir a la escuela. Mamá, ¿has visto mis gomas para el pelo? Yang llamó desde el final del pasillo. Junto a tus calcetines, cariño. Ella respondió antes de levantarse y besar a su hija menor en la cabeza. Ve a buscar tu bolso a la cocina, voy a agarrar mis espadas. Dijo antes de caminar hacia el pasillo y bajar hacia el dormitorio principal. Colgadas de la pared en un par de pernos de madera estaban sus preciosas espadas, no tuvieron tanto uso como antes, cuando ella era madre y maestra de tiempo completo en Signal. Hoy en día, la única acción real que tuvieron fue cuando Grim atacó mientras ella acompañaba a las niñas hacia y desde la escuela, lo cual era relativamente raro en Patch. Cuando sucedió, terminó en unos momentos, los Grimm en la isla casi siempre estaban lamentablemente débiles. Aún así, se propuso darles limpieza y mantenimiento regulares, después de todo, seguía siendo una cazadora. Agarrando las armas, las ató al cinturón de su falda y caminó hacia la puerta principal. Chicas, dense prisa, estoy esperando en el porche. Ella gritó antes de cruzar la puerta. No le tomó un segundo darse cuenta del hombre sentado con las piernas cruzadas contra la pared al lado de la puerta, con los ojos cerrados y apoyada en su hombro había una espada. Se tensó un poco y puso su mano en el mango de sus espadas. Chicas, quédense adentro. Llamó de nuevo antes de levantar el pie para empujar al hombre. Buen día. Dijo abriendo los ojos antes de que su pie lo tocara. La mujer de ojos plateados lo miró entrecerrando los ojos. ¿Quién eres? Luego inhaló un poco, olía a alcohol. Sosuke Aizen, estoy con él. Dijo antes de señalar una pierna que colgaba sobre el borde del techo sobre el porche. Summer se relajó rápidamente después de reconocer el zapato y salir del porche para verlo mejor. Efectivamente, Crow estaba tendido en el techo de la casa completamente afuera. Me invitó a pasar la noche en tu sofá, pero una vez que llegamos y encontramos la puerta cerrada, dijo que olvidó su llave. Aizen dijo poniéndose de pie. Le sugerí llamar a la puerta, pero él insistió en que ella me mataría si despertaba a las niñas otra vez, así que decidió dormir allí y yo me senté aquí. Summer gimió mientras se masajeaba las sienes. Bueno, no se equivocó. Dijo que antes de mirar hacia la ventana donde sus hijas estaban mirando, les hizo un gesto para que salieran. Su marido era un idiota que bebía demasiado, pero juzgaba bastante bien el carácter, nunca habría traído a alguien a su casa si hubiera pensado por un segundo que era un peligro para sus hijas. Ruby, pásame tu libro de texto de matemáticas, por favor. Le dijo a su hija, quien asintió y lo sacó de su mochila. Gracias Ángel. Con la misma sonrisa maternal, se giró y arrojó el libro de tapa dura al hombre aún inconsciente y lo golpeó justo en un lado de su cabeza. Hijo de Ara. A Crow se le impidió terminar su maldición cuando se resbaló y cayó del techo. ¡Ay! Él gimió tirado en el suelo. Ruby y Jan se rieron al verlo y Ruby se acercó a su forma arrugada. Buenos días, papá. Ella sonrió. Buenos días, niño, ¿tiraste eso? Preguntó sonando extrañamente esperanzado. No lo hizo. Summer respondió por ella ganándose otro fuerte gemido de desesperación. Oh, ¿qué pasa? ¿No estás feliz de ver a tu hermosa esposa e hijas a primera hora de la mañana? Preguntó lo más dulcemente posible. El tío Crow está en problemas. Jan se rió. Summer miró su pergamino y suspiró. Tengo que llevarlos a la escuela, cuando regrese estarás con los oídos llenos. No puedo esperar. Crow refunfuñó mientras los tres se alejaban, Ruby y Jan se despidieron con la mano. Aizen se quedó observando todo el intercambio desde el porche con una sonrisa humorística en su rostro. Bueno, eso fue algo. Dijo mientras los cazadores finalmente se levantaban. Entonces esa era tu familia, la chica rubia es la hija de tu hermana, ¿verdad? Se ve exactamente igual a ella. Crow se sacudió el polvo y asintió antes de caminar hacia la puerta. Sí, la madre de Jan es Raven y su padre era nuestro compañero de equipo Taiyan. Ella obtuvo su cabello rubio de él.
¿Sabe quién es su madre? Aizen preguntó con curiosidad. Sí, pero le guarda un serio rencor por irse después de que ella nació. Probablemente por eso llama mamá a Summer, aparte del hecho de que la crió como a su propia hija. Explicó Crow mientras tomaba asiento en el sofá y comenzaba a quitarse las botas. Unos momentos después se las quitó y se puso de pie. Mira, tengo una resaca y cuando Summer regrese se enojará porque volví a casa borracha. Así que me voy a dar una ducha y unas pastillas, puedes quedarte en el sofá. Dijo Crow parándose y caminando hacia las escaleras. Aizen se sentó en el entrenador ofrecido y cerró los ojos mientras comenzaba a concentrar su energía espiritual alrededor de su cuerpo. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía al estar colgado sobre sí mismo. Afortunadamente, hacía mucho tiempo que había dominado una técnica de un Nohana que sabía que el actual capitán en jefe mataría por saber. Al hacer circular su energía de una manera rápida pero controlada, básicamente podría quemar cualquier toxina persistente en su sistema. Originalmente fue diseñado para usarse con venenos, pero descubrió que funcionaba igual de bien con la resaca, aunque todavía iba a necesitar reponer sus líquidos. De pie, caminó hacia la cocina que estaba adjunta a la sala de estar, caminó hacia el fregadero y se quitó los vasos. Al abrir el grifo del agua, se lavó rápidamente las manos antes de salpicarse un poco la cara. Después de unos segundos, comenzó a beber de sus manos ahuecadas. Cerrando el grifo, se quitó el pelo de la cara y se giró para regresar a la sala, pero se detuvo. Captó su reflejo en el refrigerador cromado, no pudo evitar recordar su tiempo al frente de los espada. Sacudiendo la cabeza, volvió al sofá. 2 semanas después el costado de Aizen dio un corte por encima de su cabeza antes de agacharse y rodar hacia atrás para evitar una ráfaga de balas disparadas desde cerca. Sonrió ampliamente cuando sintió a 2 oponentes más en el aire sobre él cayendo con armas apuntando a su espalda. Había podido descubrir su estrategia antes, estaban tratando de obligarlo a adoptar una posición específica para poder lanzar su trampa. Sin embargo, en un momento borroso, Aizen giró alrededor de los ataques de los enemigos que caían y agarró a ambos por sus camisas y con gran fuerza arrojó al par contra los otros 2 atacantes, haciendo que los 4 cayeran lejos. Está bien, ya es suficiente. Aizen sonrió, poniéndose derecho y mirando a los 4 estudiantes de Signal. Está claro que todos habéis estado practicando mucho desde nuestro último combate hace 2 días. Si hubiera sido un oponente con menos experiencia, esa trampa definitivamente habría funcionado. Mi única crítica real es que era bastante fácil decir que todos os movéis en una forma rígida, como si simplemente estuvieras realizando un movimiento que ya has practicado miles de veces antes. Intenta hacerlo sentir más fluido, de esa manera no le avisarás a tu oponente que estás haciendo algo específico. Aizen instruyó a los estudiantes antes de mirar hacia el borde de la arena. ¿Tiene algo que le gustaría agregar, señora Branwen? Le preguntó a la mujer que había estado observando el partido de cerca. Después de quedarse con Crow y Same por un día y hablar con la pareja durante el almuerzo, mencionó que respetaba mucho a los maestros y que disfrutaba enseñar a los jóvenes él mismo. Después de discutir el intercambio por un tiempo, Summer le ofreció un puesto como maestro sustituto por algunas semanas mientras Crow se marchaba para otra misión, algo que aceptó felizmente. Nunca antes había tenido la oportunidad de tener tantos niños con habilidades de combate y estrategias, al menos no desde su época en la Academia Soul Reaper. Así que, al cabo de otro día, alquiló un pequeño apartamento en la isla y se apuntó para enseñar durante el siguiente mes y medio. Para nada, creo que cubriste perfectamente todo lo que iba a decir. Mientras decía esto sonó la campana que indicaba el final de la clase y provocó una serie de gemidos por parte de los estudiantes. Summer se rió. Vaya, normalmente se quejan cuando empiezan las clases y animan cuando terminan, no al revés. Aizen sonrió y asintió. Trato de hacer que el aprendizaje sea algo que los estudiantes puedan disfrutar, es algo que la mayoría de los mentores hacen, pero he descubierto que si simplemente les enseñas de la forma en que ellos quieren que les enseñen, en lugar de cómo te enseñaron a ti, retienen más. Le explicó a la mujer de ojos plateados. Venga, creo que ya es hora de almorzar, señora Branwen, invito yo. Habló con la mayor cortesía, como siempre, algo que a Same le sorprendió gratamente saber después de conocer al hombre.
Por lo general, los amigos de su marido eran tan groseros y difíciles de tratar como él, por mucho que ella lo amaba, sería la primera en admitir que Crow podía ser un verdadero dolor de cabeza a veces. Sin embargo, a Ethan no, siempre fue un placer estar cerca del hombre y los niños lo amaban, incluidos Jan y Ruby. Ese sonido es maravilloso, fue interrumpida por el sonido de su pergamino. Lo lamento. Lo sacó y anotó con el ceño fruncido la identificación. Sí, profesor. Ella se quedó en silencio por un momento antes de que su ceño se profundizara. ¿Está herido? Preguntó sonando preocupada. ¿Cuánto tiempo? Otro breve silencio. Estaré ahí pronto. Luego colgó la llamada y miró a Aizen. Crow está inmovilizado y ha estado así durante 2 días, tiene el brazo roto. Necesitan que alguien vaya a extraerlo, me necesitan en Beacon. Aizen asintió. Te llevaré, será más rápido que un toro.